Bienvenidos una vez más a esta transmisión, esta conversación, esta larga conversación, una conversación que va migrando por diferentes temas, nos va llevando como a compartir como lo que vamos como indagando, y este es el sentido de estas conversaciones, como profundizar en temas que nos interesen y que podamos como a través del diálogo poder encontrando perspectivas mucho más interesantes para nuestros proyectos, para lo que estamos haciendo, incluso también para ir visualizando en estos tiempos de tanta inmersión tecnológica como una reflexión también acerca del mundo de las técnicas y cómo podemos generar como mejores capacidades de ciudadanas con ellas. Y de eso desde hace mucho tiempo ha sido como un interés, desde 2000, ¿qué? Ponle tú el 2004, 2005, cuando empieza todo esto, la web 2.0, hubo una gran apertura a espacios y hubo una gran movida cultural acá en Bogotá y en Colombia y en América Latina y en el mundo sobre la cultura libre, todo lo que tiene que ver con la ciberciudadanía. Yo estoy vinculado en un proyecto que tenía que ver con el tema de cómo poderle sacarle jugos ciudadanos a estas herramientas que estaban un poquito anonadando a los maestros en ese momento, porque había una perspectiva un poco crítica que está relacionada a la tecnología como con lo moderno, ¿cierto? Y en el espíritu posmoderno, pues es la crítica frontal que se tiene frente a la modernidad también, pues ahí va la tecnología, el individualismo, el capitalismo y todos los valores que están anexos a ese paradigma. Entonces, pues en esa visión posmoderna hubo una crítica a lo técnico, pero pues como muchos de los investigadores como Pierre Levy, que hablaban de inteligencia colectiva, Howard Reynolds, que trabajaba lo de multitudes inteligentes, el mismo señor en el arte, que se me olvida el nombre, que sacó el texto de Cultura RAM, como que estaban empezando a reflexionar una serie de personas en el mundo y en el habla hispana sobre cómo esta nueva conciencia colectiva que estaba empezando a surgir a través de Internet. Y hoy pues estamos en el 2023 ya, ha corrido mucha agua, han pasado muchas cosas y sigue la tecnología creciendo, ¿cierto? Siempre nos mostramos un poco como preocupados en un principio al adoptar cualquier tecnología. Pasó con la escritura, pasó con la fotografía, con el cine, con la radio. Todas las tecnologías traen un poquito como esa zozobra. Sin embargo, pues lo que nos muestran los historiadores de la tecnología, pues es que los medios y la técnica y la tecnología, pues han estado acompañándonos en todo este curso civilizatorio desde los primeros tiempos, desde el hacha, las piedras, los usos de los instrumentos, ¿cierto? Muchas tecnologías nos han acompañado, entonces, sino que en este momento, pues, como decía Marshall McLuhan, también hay una cosa bonita y es que estos sistemas también son como extensiones de nuestros sentidos y los medios también como eh, tienen que ver con este mundo del metaverso, que vamos a reflexionar un poco sobre eso, sobre el mundo virtual y sobre incluso seguir una conversación que ya tuvimos en días pasados alrededor de la inteligencia artificial, que es un tema que hoy como que ocupa mucho la mente de muchas personas y eso cada vez eso va a seguir estando ahí, va a seguir estando, va a generar una nueva replanteamiento de muchos trabajos, ¿cierto? Sobre todo los que tienen que ver con el diseño, porque pues estas inteligencias están abordando cuestiones a una velocidad muy rápida, a una velocidad muy rápida, y hay una pregunta ahí también en términos de eso de la velocidad rápida con la que me gustaría iniciar la conversación. Obviamente podríamos irnos por muchos caminos, pero como que el hombre no, y eso lo saco yo también de Marshall McLuhan cuando él habla de que no estamos diseñados para vivir a la velocidad de la luz. ¿Cierto? Y esos resultados podrían ser peligrosamente, dice McLuhan, como esquizofrénicos, inflativos al principio. Entonces, ¿cómo optimizar esos procesos? ¿Cómo hacer que esos procesos, como no estamos diseñados a procesar tantas cantidades de información y hemos venido haciendo desde que se construyó la web 1.0, que fue como la primer acercamiento como a plataformas, luego la web 2.0 y ahorita una web que llaman como una web 3, donde está más pensada como en la descentralización de las redes y de la retribalización de la sociedad? Pues entonces la pregunta ahí es como, incluso con el trauma, se habla que un trauma es como una cosa que le pasó a uno muy rápida, que uno no logra procesar y no logra digerir y no logra como aclarar, entonces como que no tener esa velocidad de la luz que se da en el trauma,
es una misma situación que hace que implosione el ser humano y que esa implosión pues puede generar problemas, ¿cierto? Como el trauma y los estudios de síndrome de estrés postraumático han mostrado que no podemos, digámoslo, son como, el trauma es como una estrategia de supervivencia, ¿cierto? Pero con estas tecnologías también estamos pasando por un momento donde estamos viendo que hay unos procesos que se están como haciendo de una manera muy rápida y es lo que la inteligencia y el chat GPT nos muestran, es que está empezando a generar como procesamientos muy rápidos de la información y a generar como la pregunta que esas tecnologías también están exteriorizando las formas como nosotros también, como en nuestro lenguaje y cómo aprendemos ya se están llevando como a los medios tecnológicos. Entonces, eso es como una entrada que quería hacer para hablar un poquito de ese concepto que él usa, McLuhan, de la implosión, que dice él que después de muchos años de una explosión tecnológica, del industrialismo, pues entramos en una fase eh, donde se puede estar generando como ese proceso de implosión a nosotros mismos. ¿Tú cómo ves eso, digámoslo, respecto no solo a la salud mental, sino también cómo podríamos optimizar esos procesos de estas inteligencias como al servicio de propósitos mucho más sostenibles, altruistas? Y yo creo que ese es el tema también de la tecnología, cómo nos ayuda, digámoslo, a generar funciones que para nosotros como personas son muy rutinarias incluso esa implosión llevarla como a un cauce donde eso se pueda construir como cosas nuevas y no quedarnos en lo que también Thomas Hughes advertía mucho, que también un exceso de información sin tener unas capacidades, digámoslo, construidas internas, emocionales, puede eso ser también una saturación y unos problemas de salud mental muy tenaces o adicciones a las tecnologías o a esos mecanismos de gratificación instantánea que traen todos estos medios. Entonces, ¿cómo podríamos entrar ahí esa relación entre dos temas que parecen muy diferentes, como tecnología, salud mental o tecnología y espiritualidad? Y creo que eso es una reflexión que quisiera que empezáramos a hacer hoy en estos canales y es la relación entre religión y espiritualidad en la era digital, ¿cierto? Porque deben estar como contenidas, pienso yo, como esos dos impulsos. Por un lado, un gran explosión tecnológica, pero por el otro lado también como los mecanismos internos que puedan hacer que hagamos unos usos pues mucho más creativos con estos medios tecnológicos y eso es de lo que pues, vamos a estar hablando un poquito hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, Andrés, sí, ahí seguimos conversando sobre tecnología, por ejemplo, veníamos conversando, como que cambiamos el enfoque de tecnología porque pues veníamos como el año pasado enfocados como en la tecnología de la conversación y pues aquí sigue la tecnología de la conversación. Creo que esa tecnología de la conversación tiene que ver como con las tecnologías de la inteligencia en general. Entonces, bueno, yo creo que eso es una de las palabras que está como en el centro, ¿cierto? Que es la cuestión de la inteligencia. Eh, y pues ese sería un enfoque, una manera de verlo desde el punto de vista de la inteligencia. Bueno, lo otro es también, como tú lo planteas, que me parece como la forma en que hay que plantearlo, que es como qué se puede hacer, ¿cierto? O sea, de una manera más propositiva o más valiente, digamos, como plantearse, bueno, a ver, está pasando esto, ¿qué podemos hacer, ¿cierto? O sea, como partir de aceptar como lo que está pasando. Eh, bueno, ya ahí ya lo que viene, ya no sé, o sea, ya creo que yo eso, pues a mí ya me parecía que eso ya, digamos, el concepto de lo global en términos de su practicidad implica necesariamente muchas intermediaciones, ¿cierto? O sea, para poder que unas personas tomen unas decisiones en unos centros de poder, requieren de una cantidad de información que les llega a través de muchas intermediaciones. Y pues a través del proceso de desarrollo de la humanidad, pues esas intermediaciones se han ido mejorando, o sí,
Y pues también lo que está pasando, y esas mismas intermediaciones han ido cobrando cierta autonomía, ¿cierto? En su propio proceso de desarrollo, han llegado a ser lo suficientemente complejas, o las hemos logrado hacer lo suficientemente complejas, porque hemos logrado hacer una cosa que también viene como en ese proceso, ¿no? Como síntesis de mucha información, de mucho conocimiento, y ponerlo en un espacio muy pequeño, como por ejemplo un chip. ¿Cierto? Entonces, mucho conocimiento puesto en un espacio muy pequeño que optimiza una gran cantidad de intermediaciones, pero entonces al mismo tiempo va tomando como más poder, no sé si se le puede decir así, o sea, como más, hace más cálculos internos, ¿cierto? Hace muchos más cálculos internos y en la medida en que hacen más cálculos internos, pues entonces como que no podemos tener una representación simple o sencilla de lo que pasa ahí adentro, digamos, de la máquina. Así como no podemos hacernos una representación simple de lo que pasa dentro del cerebro, por la complejidad de todo lo que pasa en un solo instante para que haya solo un instante de percepción, digamos, y decir que el instante de percepción incluso es solo un porcentaje muy pequeño de todo lo que pasa en el instante como digamos, no sé, de cómputo, de cálculo de la biología misma. Entonces, dentro de un computador también o dentro de una calculadora empiezan a suceder cosas tantas que ya nosotros no tenemos cómo saber qué es lo que pasa ahí, sino que empezamos como una conversación con esos algoritmos o con esos procesos de cálculo a partir, pues me imagino yo, de lo que es como lo mismo de la conversación, como de hacer inputs, de introducir información y recibir información de salida. Entonces, entrando información, yo no sé cómo procesa ahí el otro, pero yo lo que sé es que le meto esta información y que me arroja esta otra información, ¿cierto? Entonces, que es parecido a la conversación, ¿cierto? O sea, yo no sé cómo estás procesando tú toda esta información, pero yo lo que sé es lo que te digo y sé como lo que tú me vas a decir ahora, después de que yo deje de hablar o termine de hacer este input de información como en ti, que es el que está escuchando en este momento, o en la otra persona, con la posibilidad de que en este momento tú puedes interactuar conmigo inmediatamente y puedes contestarme inmediatamente y yo te escucho, estamos como en vivo. En cambio, los que vayan a ver este video posteriormente solo van a poder recibir el input, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a poder recibir el output de ellos, ¿cierto? Porque no, bueno, a no ser en los comentarios, pero bueno, entonces empieza a pasar de otra manera. Pero entonces, creo yo que entonces es ese proceso de conversación el que tal vez sea como una de las posibilidades de pensar o de enfocar esto de la interacción y de enfocar esto en esa interacción, por ejemplo, la interacción con inteligencias artificiales, ¿cierto? Que en últimas lo que tenemos es eso, es qué le estoy diciendo yo y qué me está diciendo ella, ¿cierto? Entonces, ahí como que en esa conversación, como estamos haciendo tú y yo, en ese ejercicio de esa retroalimentación, es que está la posibilidad de comprensión, ¿cierto? Que sería como lo que me permite a mí también empezar a hacer uso de la inteligencia artificial. Entonces, también va a depender mucho de la intención de cada ser humano. Por eso, supuestamente, la inteligencia artificial también tiene que ser diseñada como con una intención. Sí, o sea, no se puede como diseñar una inteligencia artificial sin intencionalidad, porque, pues no sé si es intencionalidad la palabra, o sea, como con unos límites, como con una moral o como con una, sí, como que no puede ser, tiene que tener eso, tiene que tener como una autorregulación, porque como que ella no debe dar determinadas conversaciones que implican ya como que pareciera pues como que no, o sea, esa conversación denla entre ustedes, entre humanos por ahora. Yo no voy a entrar en esa conversación, no puedo entrar en esa conversación, no estoy lista para entrar en esta conversación, dirá la inteligencia artificial, pero eso en realidad nos lo está diciendo es el programador, ¿cierto? O sea, el programador de la inteligencia artificial, el que nos está diciendo a través de la inteligencia artificial los límites. Entonces, cuando la inteligencia nos dice, no,
yo no puedo entrar en esa conversación, es como que en última nos está diciendo, no, esa conversación tiene que seguir siendo de nosotros, o sea, tiene que seguir siendo una conversación entre nosotros los seres humanos, yo no puedo entrar ahí, puedo dar datos, puedo dar información, no puedo dar cosas, pero parece que es peligroso que la inteligencia artificial pudiera entrar en cualquier tipo de conversación. Ese es como uno de los problemas, o sea, de que esté dispuesta a conversar sobre lo que sea, como que no es, como que podría ser muy delicado. Entonces, yo creo que mantener la conversación entre nosotros como seres humanos, también la metáfora de la conversación con la inteligencia artificial, sin dejar de conversar entre nosotros, integrando la conversación la inteligencia artificial, haciendo esa simbiosis, que es como el concepto que nosotros estamos manejando ahí en la net, como en el emprendimiento de ser mediadores artísticos con el metaverso, es poner esa idea de inteligencia simbiótica, ¿cierto? O sea, que la idea no es que la inteligencia sea artificial o sea inteligencia humana, sino que dada que la inteligencia artificial se vuelve tan útil y cada vez más útil o más funcional, entonces como que se mete, digamos, dentro de la conversación de los seres humanos y se va volviendo simbiótica, pero sabemos que eso está pasando desde hace rato, porque muchas de las cosas de las que hablamos ya las hablamos es porque las vimos en Internet, ¿no? O sea, que los guiones que se están introduciendo en los almuerzos, hasta en el sexo, ¿no? En todos los espacios más íntimos del ser humano, los mismos seres humanos los están cogiendo de Internet. La mayoría de todos esos guiones cada vez los cogen más de Internet y esos guiones son los que le dicen al otro ser humano y entonces entre seres humanos empieza a mediar unas cosas que están llegando por Internet y que tú de antes no sabes si las estaba haciendo alguien o las estaba haciendo una inteligencia artificial, porque pues ya las inteligencias artificiales las usaban otras empresas, sino que ahorita pues ya es más popular porque entonces la inteligencia artificial está aprendiendo a conversar. O sea, eso me parece interesante. Es decir, o sea, lo novedoso de esta inteligencia artificial es que están aprendiendo, o sea, como que el algoritmo ha detectado qué es conversar desde el punto de vista matemático, ¿cierto? O sea, desde el punto de vista algorítmico, qué es dialogar, o está llegando a un plano donde se va volviendo cada vez más convincente, ¿cierto? Como si específicamente, por ejemplo, como cuando a ti te muestran una imagen y te dicen, bueno, te voy a mostrar esta imagen y dime lo que se te ocurra, ¿cierto? Es como si el estudio sobre la inteligencia, si el estudio sobre cómo funciona, no, aquí hay otro punto, y es que no es el estudio solo de la inteligencia, es decir, es que el chat, por ejemplo, la inteligencia artificial que tenemos ahorita, lo que hizo fue escuchar muchas conversaciones, muchas grandes cantidades de conversaciones, o sea, como toneladas, metadatos de conversaciones, y lo que hizo fue abstraer de ahí la lógica de cómo conversamos, ¿sí? O sea, como si pudiera abstraer de ahí como un patrón, un algoritmo de eso, de cómo conversamos, de oírnos conversar mucho. Entonces, es como si hubiera aprendido, o sea, un algoritmo hubiera aprendido como a conversar, a simular, digamos, si quieres, como a simular que conversa. Y que esa simulación cada vez, que es el problema ético también, que esa simulación sea cada vez más indistinguible de lo humano, ¿cierto? A no ser porque le pongan una etiqueta, pero igual qué importancia tiene que le pongan una etiqueta o no, si tú como ser humano sientes que esa máquina también tiene alma, por decir algo, o los dos tienen alma, o igual nadie tiene alma, ¿cierto? Desde cualquiera de los dos puntos de vista. Solo que puede ser una máquina que te da emociones, y eso es lo que hace el cine, y eso es lo que hace la fotografía, y ahorita lo que hace el computador, y lo puede hacer también unas gafas también, unos guantes o cosas de ese tipo, y lo que hace es como darte, como emocionarte, como te puede emocionar de pronto otra persona. No quiero decir que lo reemplacen, pero también es una fuente de emociones, es una fuente de sentir cosas. Eh, entonces, yo creo que tiene que ver más con simbiosis, que tiene que ver un poco con desplazarnos un poco de esa idea antropocentrista, ¿cierto?
y ser un poco más simbióticos, pero pues otra forma de verlos de verlo es la interculturalidad también, ¿cierto? O sea, eso que llamamos simbiosis también es como sí, de interculturalidad. Entonces yo pienso que la tecnología tampoco es solo digital, también hay muchos niveles en lo analógico, ¿cierto? Mm. En lo analógico tenemos muchos niveles de tecnología, ¿cierto? Entonces, incluso desde lo que podríamos llamar tecnologías tribales, eh, pasando por lo que, por el hierro mismo, el desarrollo de los materiales, ¿cierto? Eh, el acero, en fin, digamos, llegando hasta pues, los chips y ya empezando de lo digital para arriba hay como otra parte, ¿no? O sea, desde la conexión a un celular hasta la posibilidad de tener cierto grado de inmersión, que es como lo que nos va llevando como al metaverso, ¿no? El metaverso entendido como un lugar que depende del desarrollo de una tecnología pero que ya de por sí está en los juegos estos donde uno como que se mete a recorrer unos territorios, en unas misiones, se venden mucho los de guerra, y, 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 y tú eres como en primera persona, ¿no? Como que el juego es en primera persona, como que tú te ves ahí como las manitos y los piecitos y así, pero no te ves pues como la cabeza ni nada, sino que es como da la sensación de que estás adentro. Ahí lo que se le agrega para el que tiene, para los juegos que son de inmersión es las gafas, entonces tú ya pues tienes como la pantalla pegada de los ojos, ¿cierto? Y se elimina como el resto o sea, lo que hay en la habitación y bueno, entonces tú ya puedes como meterte como en cine, ¿no? Como un cine aquí que está hecho como para los ojos. Creo que eso viene desde los mismos creadores del cine, desde gente por ahí desde hace mucho tiempo había pensado un poco eso, poner como unas pequeñas pantallitas de cine ahí en los dos ojos acá, como para generar un sentido de mayor inmersión que también viene desde mucho atrás, desde el siglo XVII y XVIII, digamos, y si pensamos en la inmersión en los rituales, también como que son una serie de cosas que se van juntando. Entonces, yo creo que lo positivo es mantener como la conversación, o sea, como mantener el círculo de palabra, mantener como la investigación, mantener como el diálogo y dejar como esa soberbia de creer como que llega como un extraño, ¿no? Cuando la inteligencia artificial en últimas es como un hijo de nosotros mismos, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Es como un miembro más de la familia, así como el COVID, como el COVID, sí. O sea, así como llegó el COVID y que el COVID, y pues a la final el COVID somos nosotros mismos, ¿cierto? Asimismo llegó la inteligencia artificial y este chat y es como que, y siendo un chat, sí que se vuelve bien familiar, ¿no? Porque pues chatear es como muy de WhatsApp, por ejemplo, y los chats de WhatsApp son como más bien, aunque sean de trabajo, son más bien como personales. O sea que siendo un chat se vuelve una cosa súper personalísima, digamos, conversar con esa inteligencia artificial, o sea que es como, pienso yo, como el COVID, como un nuevo miembro de la familia y lo que tenemos que hacer es simplemente invitarlo al centro del círculo y conversar con él y seguir con este círculo de palabra y bueno, y de pronto sí cambiar un poco esa visión antropocéntrica, de pronto sería como lo que habría que hacer, como pasar a un concepto poshumanista también, por ejemplo, donde, digamos, hay otras como pero sí yo creo que es en el círculo de la palabra donde se puede ir hablando, porque si no se mete uno ahí como al conversar, entonces ahí volvemos a la importancia de conversar. Entonces, independientemente de que haya salido la inteligencia artificial que salió, supongamos que no haya salido, sigue siendo fundamental esto de las conversaciones, o sea, de esta tecnología que podríamos decir que es ancestral y muy antigua tanto para las familias como para las parejas, los círculos de trabajo, los padres de familia con los hijos, en los colegios, en la educación, digamos, seguir manteniendo, posibilitando la palabra y la escucha y la conversación como forma de investigación y forma de construcción del conocimiento. Entonces yo creo que, ¿qué piensas? Te vuelvo un poco la pregunta viéndolo desde ese punto de vista, como que la inteligencia artificial llegue ahí, a ese círculo que igual yo creo que nosotros tenemos que continuar
ella esté o no esté, simplemente que ahorita tenemos que considerar que llegó esa inteligencia artificial al círculo de palabra, entonces no sé qué se te ocurre a ti desde ese punto de vista. Ahí es donde yo veo que tiene mucha importancia también la construcción de la narrativa, ¿cierto? Como el relato, que somos fabuladores, somos como seres humanos contadores de historias y, y eso hace parte de nuestra humanidad. Entonces yo creo que en eso del conversar y en eso del contar historias, pues tiende a volverse una sociedad como más expresiva también, más de construir esos relatos que puedan contener incluso toda esa gran explosión tecnológica y que puedan ayudar como a darle un poquito de propósito a estas cosas y no se quede solamente como cosas que deslumbren o que generen como esta adicción o este narcisismo que a veces se critica como de los medios tecnológicos, sino también que puedan llevar a que hayan como unos marcos orientadores de referencia, una narrativa, lo que llamamos como las cosmovisiones, las visiones, como ciertas estructuras. Por eso ahí es donde esa pregunta cala muy fuerte y es la relación entre esos dos temas que parecen ser muy opuestos de como religión o espiritualidad como con tecnología. Y yo creo que en ese maridaje, igual que en el maridaje que se ha hecho de ciencia y espiritualidad desde hace muchos años, en el siglo XX fue muy fértil en esa conversación. Ahorita esa conversación entre los marcos, digamos, de orientación o filosóficos o políticos, frente a cómo nosotros queremos como manifestar esta relación como en esta simbiosis, porque pues esa simbiosis también está inspirando mucho también y está empezando a perfumar mucho los diálogos de los hallazgos también de los temas que tienen que ver con las neurociencias, que tienen que ver como con la inteligencia simbiótica que se da también en otros reinos, como los reinos que llaman lo no humano, ¿cierto? Como con todas esas formas de cómo se comunican los árboles por debajo de la tierra, cómo funcionan también la telaraña y qué relación tiene la telaraña como una cognición expandida de la araña, ¿cierto? Y cómo en esa cognición expandida no quedar atrapados en la araña misma, ¿cierto? No podemos quedar como en la cognición cada vez la extendemos más y está cada vez en soportes específicos y materiales. Entonces, la araña misma no queda pegada en su propia araña, pero sí tiene la posibilidad de cazar, sí tiene la posibilidad de servirle para múltiples usos. Entonces yo creo que esa metáfora es interesante en la medida en que creo que buena parte de lo que, de lo que podríamos nosotros empezar a ver es que sí, que ya el problema no es tanto como el acceso de la información y de tener información, sino de poder empezar a promocionar más el liderazgo en la sociedad y que todos empecemos a generar una sociedad más proyectiva y de construcción, de que la gente vaya a las cosas que la inteligencia no puede hacer, no puede construir. Sí puede hacer poemas, canciones, música, pero lo que decías tú en la sesión pasada, ya que la haga o que haga sonar esa canción, sí depende de ti, o sí depende de tu estilo, de lo que llaman en Brasil el sotaque, como tu propio acento, el acento con el que le pones tú a las cosas. Ese acento va a ser muy particular y incluso esa explosión tecnológica de la globalidad, mira que paralelamente va haciendo conciencia más y eso es lo que la Web3 también trae y es un poco más las escalas más locales también, porque pues se globaliza mucho por la tecnología, pero también se debe empezar a localizar también alrededor de proyectos ciudadanos y de proyectos que empiecen a ejecutar cosas, que empiezan a volverse ya como aplicativos de muchas de las cosas que la gente aprende y que cuánta esa información la puede llevar, digámoslo, a un territorio pues mucho más co-creativo y colaborativo. Entonces yo creo que esa tentación, esa tendencia que se está dando de esa gran explosión de información y de computación tan acelerada que también lo ha hecho la calculadora, que antes lo hizo el reloj, incluso la rueda también optimizó mucho lo que antes nosotros lo hacíamos con los pies y siempre estamos como tratando de que cada tecnología pues va facilitando ciertas cosas. Es como no tener miedo, sino como siento como por el lado tuyo, no evadir a partir de esto donde ya estamos totalmente informados, sino que la conversación humana va a seguir siendo muy importante. Y por el otro lado, la construcción de proyectos y de estrategias ya más colaborativas entre los ciudadanos, lo que, como crear espacios, y eso ha sido lo que a mí me ha inspirado mucho desde que yo conocí todo este discurso de la cibercultura, y es como la inteligencia colectiva. Es lo que a mí me llama la atención de esto, cómo
todas las personas conectadas pueden crear como una supercomputadora totalmente veloz donde incluso ha sido la metáfora para muchos grupos de afectados como con enfermedades que al empezar a intercambiar sus conocimientos han empezado a crear una información que muchas veces no la tienen las mismas empresas. Entonces, como que hay un gran potencial en la conversación, en la inteligencia colectiva, en la sinapsis y en una supercomputadora que puede volverse lo que llama Antonio Lafuente también como una sabiduría de toda la sociedad. Ya tiene más información, puede tomar mejores decisiones, porque pues antes, si no tenías información, pues tú no tenías también cómo incluso reclamar tus propios derechos, cómo ser mejor ciudadano y esas cosas como lo que muestran los historiadores de la tecnología, pues muchas tecnologías también fueron el origen y el caldo de cultivo para cambios paradigmáticos muy fuertes del pensamiento. Incluso muchos también están investigando cómo la transición energética, incluso estamos en un momento donde hay un cambio de energías fósiles a otro tipo de energía, siempre cuando hay transiciones energéticas grandes en la humanidad, parece que también son puntos de bisagra también de cambios paradigmáticos grandes, no pequeñitos, sino como de una gran emergencia de nuevas formas de hacer sociedad y de construir también conocimiento y de construir como las ciudades. Entonces yo lo que veo es que es muy inspiradora lo de la inteligencia simbiótica porque nos pone en que eso siempre esa mediación humano-técnica o humano-naturaleza, pues no se puede separar porque pues siempre estamos en esa conexión. Y lo que la inteligencia artificial nos recuerda es esa simbiosis, esa conexión que tenemos y que no nos podemos liberar de ella porque no, liberándonos de ella perdemos como toda esa esencia de lo que significa ser humano, que es un hombre técnico y un hombre tecnológico. Entonces, siento que es como apoyar también estos relatos que en algún lado, en ciertas tendencias de la tecnología se van mucho como a pensamientos muy fantasiosos del mundo tecnológico y transhumanista que de pronto se van como muy a la ilusión de que el ser humano, el cuerpo, la carne van a desaparecer, incluso las tendencias de que la presunción de inmortalidad, y empiezan a surgir unas narrativas que van por un lado, pero entonces también creo que también es necesario construir otro tipo de narrativas con esos mundos tecnológicos para poder tener también una perspectiva que pueda alimentar nuevas prácticas, porque si no hay ese marco contenedor de cosas, pues queda uno muy presa de una ingenuidad también que se da mucho en esos movimientos que tienen que ver con la alta tecnología, que están llenos como de esas ambiciones todavía de pensamientos muy modernos alrededor del poder, de la codicia, del individualismo. Entonces yo creo que debe ir paralelamente también a una narrativa nueva y yo creo que pues muchos de nosotros a partir de estas conversaciones, es en las conversaciones donde surgen esos relatos nuevos y donde uno puede aprender a también a poner sus puntos prejuiciosos y sus dogmas y sus visiones de mundo, ponerlas también en stand-by para poder aprender en la conversación, porque o si no se convierten en solamente como una reiteración de lo que ya sabemos. Entonces yo creo que hay una buena oportunidad en estos mundos digitales y conversacionales y donde nos podemos unir con personas de todo el mundo a compartir y a conversar y a colaborar y hacer lo que la inteligencia artificial no puede hacer, que son muchas cosas que nos llenan de vida. Y a mí me gustaría hablar un poquito de eso. La conversación es un punto importante, pero siento yo como que se ha estado hablando mucho en los últimos años de la necesidad de la ritualidad, de la necesidad como de espacios sagrados, de espacios colectivos. Incluso hay rituales para que las personas unidas creen una inteligencia colectiva también para ofrecerse como sanación para las personas. Lo he visto como en ciertos grupos que trabajan los temas de trauma, pero también en la educación esa inteligencia colectiva se puede llevar a cabo también de otras maneras. Y entonces, en ese hambre de ritualidad, en ese hambre de conexión con lo sagrado, ahí vuelve a entrar otra vez, mira otra vez los temas de la religiosidad, vuelven a entrar los temas de las psicotecnologías, vuelven a entrar los temas de cómo crear espacios para que esa ritualidad pues sea mucho más, como unirnos con personas como con las que podamos generar rituales para cooperar mejor a escalas diferentes. Es como lo que estamos haciendo otra vez con la Universidad del Futuro, es un poco eso, es unir a personas y hacer encuentros para a ver en ese encuentro cómo entre personas que son creativas o que tienen, digamos, algunas iniciativas pueden empezar a mirar las cosas o hacer cosas nuevas que nunca se habían planteado, porque no es hacer el proyecto que ya tenemos, sino es como en esa como generar bucles de retroalimentación en la conversación para que surjan cosas nuevas.
Y eso es lo que hace también, incluso está simulando la inteligencia artificial en ciertos procesos muy básicos, pero ya está empezando a generar una memoria a corto plazo, una posibilidad de como de conexión entre bases de datos muy enormes. Y entonces como que lo veo por ahí, que ese debate, esos elementos de la ritualidad, del símbolo, de lo psicotecnológico, de la tecnología, como algo más amplio. Incluso eso nos lleva a hablar un poquito de las tecnologías interculturales que tú me enviabas un texto y hablaban un poco de ello. Me gustaría que profundizáramos en estos momentos un poco sobre eso, eh, que creo que el arte también, como tú lo decías, en ciertas expresiones ha tenido también ese carácter también performativo, ritualístico, el fluxus, el happening, ciertas tendencias también buscan de cierta manera crear esos espacios como de ritualidad, de espacios para crear contenedores para que, pues, que surjan cosas nuevas. Entonces creo que ahí el arte también tiene que volverse algo muy importante. Yo creo que en esa relación con lo tecnológico, el arte tiene que jugar es parte de esa construcción narrativa. De esa narrativa la construyen los filósofos o los pensadores, los artistas, la gente visionaria es la que puede estar empezando como a dar algunos puntos de cómo podría orientarse ese mundo de lo tecnológico, pero conectado con esa hambre, esa necesidad también que el ser humano tiene en el siglo XXI de conexión, de apertura, de pertenencia, de sentirse en relaciones que sean más fecundas para la vida, en espacios donde se puedan hacer cosas mucho más desafiantes para nuestras vidas. Entonces yo creo que ese complemento y de la interculturalidad, y ha sido como una deriva también que la he explorado con algunas personas que estuvieron muy al frente de algunos proyectos tecnológicos. Ahorita también han empezado a mezclar de eso permacultura o ancestralidad, el tema de las plantas sagradas, y a ver un poco como que en esos mundos también de la psicodelia y de la exploración como de los mundos interiores a través de ciertas mediaciones o ciertos rituales o ciertos toques de tambor, ciertos cantos, ciertos mantras, también se empiezan a crear otros espacios que no son del orden de la realidad, sino del orden como de lo virtual, del orden de la virtualidad o del orden como cuando la gente toma ayahuasca o en un viaje a algo, como que están entrando en un espacio muy diferente al espacio de lo físico. Entonces mira que son como capas también que en ciertas tradiciones pues antiguas también como que tenían esas experiencias, no era para los antiguos a pesar de que no conocían la Internet, pero sí conocían otros estados de la conciencia y otras maneras de entrar allá y de saber cómo acceder y cómo abrir las puertas para ciertas cosas, cómo tener un poco de conocimiento también, como expandido la conciencia. Me parece un poco interesante hablar un poco en lo que nos queda de esta conversa de eso, porque creo que también ha sido de tu interés y para mí como pedagogo y como persona interesada en los temas ciudadanos, pues siento que ese complemento es bastante potente. Ahí por ahí te dejo para que, digamos. Sí, digamos, este concepto el proyecto que te envié se llama Medios y Tecnologías Interculturales, ¿no? Medios y Tecnologías Interculturales. Eh, sí, digamos como que hace parte más como de una idea, digamos, como de un concepto, un marco teórico, por decir algo, para enfocar esto también de la inteligencia artificial, del metaverso, de todo, digamos, de lo análogo. Y es la cuestión del diálogo, de la conversación, pero también de la diferencia y del antagonismo y de la simultaneidad también y el paralelismo eh, del coro, ¿cierto? O sea, también de la diferencia y la posibilidad de crecer en coro, de crecer también en esa diferencia, pero también plantear unas plataformas, ¿cierto? Las plataformas desde donde podemos comunicarnos o esos sistemas operativos a través de los cuales podemos validar el conocimiento de unos territorios en otros territorios. En fin, digamos, hay muchas labores por hacer, no solo en el software de la máquina, sino en el software de la sociedad y de nosotros mismos. Hay muchas cosas como reprogramar, alinear. Entonces yo creo que lo que a mí me parece que hay que hacer, bueno,
volviendo entonces a ese concepto de interculturalidad, creo pues que plantea un poco como esta oscilación también de la posmodernidad, ahorita digamos con el concepto de metamodernidad, entonces hemos como empezado a oscilar de una manera más como consciente y también más deliberada, pero a ver, como, sí, como creativa entre eso posmoderno y eso moderno, como una forma de buscar nuevas ideas, de poder como aceptar también todo eso que está pasando, ¿cierto? O sea, de tratar de ampliar de pronto también ahí entran como el concepto del integral, ¿cierto? Y como para poder poner en diálogo esto de la izquierda y de la derecha. Eh, bueno, ese tipo como de puentes a todo nivel, creo que es como que hay muchos puentes para hacer como por muchos lados y creo que esos puentes también los podríamos entender como tecnología, sea tecnología social, psicológica o sea tecnología digital o electrónica. Creo que lo que se está haciendo es como puentear buscando esa inteligencia colectiva de la que tú estás hablando hace un rato y juntar más cerebros y juntar más ideas, sino que eso no tiene solo como cuestiones positivas, parece, pues, o sea, bueno, no sé si, o positivas es un decir porque eso lo decimos nosotros desde nuestra concepción humana, es decir, o sea, nosotros tenemos ahí una cuestión ética bien compleja y es que, pues, de todas maneras nosotros pensamos desde nuestra concepción, ¿cierto? Pensamos desde nuestras propias limitaciones. Entonces nosotros podemos estar pensando en un momento determinado que algo es malo o algo es bueno, o es preferible esto o es preferible lo otro, y tal vez no sea eso. Bueno, tal vez una máquina pues si eso pasa cada vez más, ¿cierto? Pueda tener una mejor opinión al respecto, ¿cierto? O sea, pueda tener tal vez un electroencefalograma pueda tener una mejor opinión al respecto de qué es lo que pasa en tu en tu corazón, eh, o en tu cerebro, pues digamos, o una calculadora pueda tener una mejor opinión de cuál es la raíz cuadrada de tal cosa que la opinión que pueda tener una persona. Eh, entonces puede llegar a ser que la mejor opinión no la tengamos los humanos. Bueno, no sé, ese es el asunto, ¿sí? El asunto, el asunto es que llegue, pero a mí a veces me parece que eso ya está pasando, ¿sabes? O sea, que ya hace mucho tiempo que todos los seres humanos tomamos decisiones, es porque las máquinas nos han dicho que el resultado es este o aquel o el otro, ¿cierto? Entonces por eso tomamos la decisión. El piloto toma la decisión, el conductor toma la decisión. Bueno, no sé, creo que las máquinas cada vez tomamos más decisiones por la información que nos dan las máquinas. Entonces, de algún modo, nosotros ya hace mucho rato operamos dentro del mundo con información de las máquinas, no sé, pues cierto, o sea, como que somos mediadores un poco sin darnos cuenta, sí, como que sin darnos cuenta, nosotros mismos nos hemos vuelto unos mediadores de la misma tecnología, de lo que ella misma crea, de lo que ella misma hace. Nosotros mismos nos hemos vuelto unos mediadores de eso y pues tal vez lo que nos da miedo es que pasemos a ser como pasaron a ser los chimpancés o los simios en el proceso evolutivo, como que ellos se quedaron aparentemente en el proceso evolutivo desde el punto de vista de ver el humano y el lenguaje, el desarrollo pues de su cultura, ¿cierto? Pero pues no desaparecieron y bueno, no sé si nosotros en algún momento quisimos desaparecerlos, pero ahorita tenemos como cierta conciencia de decir, cuidémoslos, tratemos de no acabarlos, hay cierto nivel de conciencia en ese sentido. Puede que nos esté pasando lo mismo a nosotros, es decir, vayamos a quedar como atrás en el proceso evolutivo como los simios y vayan a seguir otros seres que sean estas máquinas y simple y llanamente nosotros pues tengamos que esperar que esas máquinas sean como compasivas con nosotros, ¿no? Y quién sabe si eso depende de cómo las diseñemos. Ahí está la clave, también Wilber lo planteaba así, ¿sí me entendés? O sea, es que al final las máquinas van a terminar siendo lo que nosotros diseñemos, ¿cierto? Lo que nosotros queramos. Entonces, si nosotros no diseñamos esas máquinas con compasión, ¿cierto?
pues cuando ellas sean más poderosas, ellas no, son como un hijo, ¿no? Ellas de pronto no van a ser compasivas con nosotros, ¿no? No nos van a tratar con compasión porque nosotros no les enseñamos, no las programamos con compasión, ¿cierto? O sea, no, ni siquiera nos preguntamos qué es la compasión, como de pronto nos estamos preguntando qué es la inteligencia. Yo tengo en eso un poco de, no sé si esperanza en el sentido de que la inteligencia integre como todas esas preguntas, ¿cierto? O sea, el hecho de que si la inteligencia solucionar problemas, pues en términos de su complejidad, pues pueda solucionar problemas como el cambio, pues o como adaptarse al cambio climático, como bueno, ya lo está haciendo, por ejemplo, la distribución del transporte con Waze o con Google Maps. Mucha gente toma decisiones, voltea a la derecha, voltea a la izquierda. Una cosa que era tan trascendental y tan existencial, incluso en las novelas modernas. Ahorita es simplemente, usted dice a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, y tú lo vas siguiendo porque entonces si ves todas las acciones que los seres humanos estamos haciendo en el mundo, porque las máquinas nos lo dicen y nos lo dicen en tiempo real, además, o sea, ya cada vez nos lo dicen más en tiempo real, como un Waze, y esos carros que tú ves moverse ahí, simplemente están esperando a que una aplicación mueva el timón para que ya el conductor no sea necesario, ¿cierto? O sea, para que ya el conductor no tenga que manejar porque ya se conecta la aplicación con el timón y unos sensores en torno que le permitan estar en la realidad de qué carro hay adelante, qué carro hay atrás, a qué distancia va. Entonces, no sé, me parece es como que nos vamos perdiendo un poco como en todos esos niveles de la realidad y intuimos, fíjate por ejemplo eso que a veces que la inteligencia artificial, que la robótica y todo, fuera capaz de clonarte, o sea, fuera capaz de sacar una copia tan parecida a Andrés que yo no pudiera saber si es Andrés o no es Andrés a la final, y metémonos un mundo distópico donde yo pasara toda la vida con unos seres, viviendo con esos seres, pensando que esos seres son esos seres, pero resulta que simplemente eran las copias y los clones de otros seres. Y si vamos a eso, hay una teoría antropológica, la del chivo expiatorio, la de René Girard, que habla de eso, es decir, que en últimas podría decirse todos somos clones de clones de clones de clones. No hay un original, no hay un auténtico, ¿cierto? Todos somos copias, todos somos como, como te digo yo, como, sí, como mímesis, ¿cierto? O sea, como que nuestro instinto básico es imitar. Nuestro instinto básico es copiar, incluso hasta los deseos, digamos. Nuestros deseos no son nuestros deseos son los deseos de nuestros padres, o de nuestras madres o deseos que hemos visto por ahí. Hemos visto a otra gente desear y hemos copiado sus deseos. Entonces, ahí habla un poco entonces de que no importa tanto quién soy yo, sino, digamos, un poco es más bien como cómo me quiero sentir ahora, qué estoy sintiendo, o sea, cómo sea quien sea yo, o quien sea quien seamos nosotros en este momento, como cualquier grupo creativo, y se vuelve muy artístico esto, y por eso te digo también que se vuelve como muy mítico, como que es más bien narrativo, es como que nos decimos, que creamos, que construimos entre nosotros como para Ah, más bien impotentes y como entusiasmo, como capaces de luchar, capaces de hacer eso que tú dices, y es como no intimidarnos frente al avance tecnológico, frente a lo que pase, sea esto o la pandemia o la guerra en Ucrania o lo que sea, sino que al contrario, como que tengamos una narrativa que tenga la capacidad de ponernos como en potencia, hay, como en profundidad. hay algo que me gustaría también hablar, hablabas tú del antagonismo, ¿a qué te referías tú frente a eso? Porque como que es un tema que yo lo he escuchado mucho también en la filosofía política, de lo agónico también, pero como de también la relación como con el contrario, como con eso que es incluso la relación con el inconsciente también, ¿cierto? O como con las cosas que no, incluso con la sombra, ¿cierto? Me parece interesante también cómo este mundo también, y volviendo al concepto con el que iniciaba este de la implosión de Marshall McLuhan, que es como
cómo esa explosión también nos puede empezar a tener una visión de nosotros mismos diferente, de nuestra expectativa, de nuestros propósitos, por lo que incluso Alexander Barr hablaba de nuestro arquetipo, de como nuestro rol que jugamos de la mejor manera. Entonces me parece muy chévere que paralelamente también a esos avances también hay una pregunta también otra vez por ese tribalismo y eso, pero entonces, ¿cómo se relaciona eso con el antagonismo, James? ¿Y cómo lo ves tú? Porque lo he visto también una de las críticas que le hacían a Habermas con la teoría de la acción comunicativa era eso también, la importancia del disenso, la importancia del desacuerdo, y en qué sentido, pues esas narrativas también pueden incluir el desacuerdo, y eso es algo que yo he visto que es como una problemática mucho en los conflictos de las personas, las parejas y las relaciones, los grupos colectivos, que a veces como que las personas buscan alimentar pues el acuerdo y el acuerdo y el acuerdo, pero como que el desacuerdo también para hacer la evolución también de lo tecnológico, incluso lo que hacen también las personas cuando en ingeniería nos invitaban a hacer algunos procesos análogos nos decían, usted puede hacer ese puente con un software, sí, pero necesito que tú entiendas las lógicas, cómo funcionan las cosas, y ahí es donde se vuelve claro. Yo con el AutoCAD puedo agilizar muchos procesos de diseño, pero no sé si es cierta nostalgia. Richard Sennett también lo habla en el texto de los artesanos, de que esos procesos también del bocetaje, de la conexión del ojo con el cerebro, hay unos procesos que en el diseño se van perdiendo. Entonces, si las máquinas van a empezar a diseñar pues los códigos y muchas cosas que estaban dedicadas al diseño del hombre, lo están haciendo, entonces no sé qué otras cosas a nivel como de esa exploración más artística y anterior al diseño que tiene que ver con otros mecanismos. Bueno, son como dos preguntas porque me estoy metiendo ahí por varias, pero pues mira tú cómo ves eso. Me parece chévere el antagonismo, me parece como una potencia, pero pues que profundizáramos un poco más en eso y cómo poder también, mira que eso nos conecta con la conversación, cómo en la conversación podemos lidiar como con perspectivas diferentes y cómo podemos empezar a pensar, a relacionarnos con otras voces, y en esa nueva narrativa debería estar inmersa como esa posibilidad para que ese disenso y esa cosa se catalice de una manera más constructiva, no como que ya no eres de mi grupo, sino como yo creo que en buena parte es el llamado a, 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 a poder sino mover más así como en espacios donde haya más libertad de pensamiento, pero donde no haya como una concreción también, que esa narrativa se osifique tanto, se vuelva como un hueso duro de roer, sino que sea como algo como un juego. Con Pedro Zapata hablaba mucho de eso, como que involucrar el juego en muchas de las actividades que hacemos nosotros en la vida es algo que puede darle salud a la humanidad, le puede dar salud a la cultura y a muchas cosas. Pero si eludimos el antagonismo, porque también en ciertas comunidades espirituales se evitaba como que confrontar y discutir, porque eso no tenía que ver con el tema, sino entonces como que la confrontación también se eludió, y al evitar la confrontación es evitar también la racionalidad, el discernimiento, incluso la sabiduría, siento yo, porque se vuelve ya como un dogma. Entonces, me parece muy interesante aprender a conversar con el antagonista, aprender a poner los puntos de vista, y yo creo que en ese sentido las habilidades conversacionales sí que nos pueden ayudar a, a tener espacios donde eso se pueda pulir cada vez más, y no, porque eso genera una atmósfera también muy, muy conflictiva a veces en nuestras relaciones, y es por el problema de que sentimos que la otra persona, por estar distinto, nos va a hacer meter en su propio pensamiento, o va a querer, ¿cierto? Se van a volver como unas malas religiones, como dice Alexander Barr, se van a volver como unos proyectos ideológicos que van a ser muy, muy, muy tiránicos, muy dictatoriales, y eso puede ser tenaz en esta explosión de lo tecnológico. Entonces necesitamos como al tiempo también ir trabajando eso para que pues se vayan ocurriendo a la hora de los que están diseñando esos algoritmos, pues puedan también llevar un poco y traducir en artefacto tecnológico, pues un mundo del conocimiento, de la sabiduría que hemos acumulado por mucho tiempo también. Yo creo que esa transición ahí tiene que hacerse, esos puentes, y aquellos diseñadores tienen que también tener como esas narrativas, y ojalá con los grupos de personas más inspiradores para eso que se han venido trabajando, hacer ese puente, quiere decir, como que en Silicon Valley tengan muchas personas también de los monjes y de los monasterios, y que haya ese diálogo entre esas personas. ¿Para qué? Para enriquecer también la sociedad, porque si se quedan unos por allá, otros por allá, y eso es lo que no queremos espacios donde ese diálogo intergeneracional
y esas maneras de que se puedan hacer esas mímesis mejores. En la biomimética hablan de eso, vamos a hacer mímesis como con cómo funciona la naturaleza y vamos a diseñar las ciudades como si fuera un bosque. Entonces pensemos cómo sería diseñar una ciudad como si fuera un bosque. Igualmente para las inteligencias artificiales sería muy bueno que esa riqueza del conocimiento que se ha hecho pues pueda circular por ahí para que pues no se pueda llegar también. Y en eso pues la educación va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque pues si vas a estar en el programa de tecnología y no vas a poder ir al programa artístico o al programa de otros programas, pues te vas a perder de una gran oportunidad para que tu prototipo tecnológico pues se llene de esa vida y de esa sabiduría que tienen como las otras áreas del conocimiento. Son como varias cosas, pero pues no sé, como para poner ahí como el tema del antagonismo, porque me ha hecho reflexionar mucho en los últimos tiempos eso de, incluso a veces me he salido de casillas y a veces no tampoco he sido pues la persona más capaz de mediar, digámoslo, como con el antagonismo. Obviamente, pues en el aprendizaje eso tiene que ver con la escucha y tiene que ver con muchas cosas, pero me parece muy chévere que hacer esa reflexión ahorita. Y te lo encontré también en el texto, pero está como medio enunciado, como el antagonista, como el enemigo, como el otro, la otra cosa que no. Mm. Y pensaba eso, o sea, que no se puede, el juego está súper, esa idea lo que plantea Pedro, porque claro, no se puede jugar sin antagonista, tiene que haber un antagonista para poder que haya juego, tiene que haber alguien que pega la lleva, tiene que haber alguien que persigue y otros que huyen, tiene que haber alguien que se burla de alguien, No, no hay tiene juego. que haber alguien empuja al otro, ¿cierto? Sí, sí, un poco como desprevenidamente también, o sea, como que lo empuja sin que él esperara que lo empujaran. eh, y ahí es donde debe estar la flexibilidad para como que jugar y no tomárselo en serio, no tomar como que, bueno, entonces a pelear, y bueno, y entonces a veces debe haber árbitro, el árbitro también son los otros amigos o la familia, porque de pronto pues se ponen pues como a jugar y a competir un poco y de pronto llegan a un punto donde de pronto ya necesitan es que un tercero entre y así pues se crea como la familia y deberíamos como aprender a jugar y a saber eso, ¿cierto? Y a entender que el antagonista. Ah, bueno, lo otro es, yo principal, dije eso porque pues me lo inspiró lo que dijiste de Pedro, como que el juego era clave y el antagonismo creo que está en el juego, no hay juego sin antagonista. Y, y lo otro era, ya yo arribé a eso un poco desde las ciencias cognitivas, un poco desde el punto de vista del estudio de la inteligencia y lo que la inteligencia artificial en sí misma son dos sistemas que pelean. Digamos, o sea, eso es como una característica de las inteligencias artificiales y es que hay dos sistemas, tiene un antagonista interno dentro del sistema y a partir de esa lucha es que encuentran el mejor resultado, ¿cierto? Y es el que se va publicando, ¿sí? Seguramente que nosotros también tenemos eso internamente hablando. En estos días estaban hablando un poco como del concepto de dialéctica en Hegel, que normalmente pues todos lo hemos entendido como que hay una síntesis y a esa síntesis hay una antítesis y hay una tesis, a esa tesis hay una antítesis de allí sale una síntesis cuando se engloba como a las dos y se acaba como un poco como con su enfrentamiento. Pareciera que la síntesis de alguna manera acaba o resuelve o integra ese enfrentamiento entre la tesis y la antítesis. Pero hay otra interpretación de Hegel que escuchaba por ahí que tiene que ver con el hecho de que la síntesis, o sea, la antítesis está integrada en toda tesis, digamos. Desde ese punto de vista, todo sería síntesis todo el tiempo, porque todo sería un proceso de síntesis permanente, porque todo tiene integrada su antítesis de manera permanente, o sea, como si hubiera una dialéctica constante, no como la síntesis como una especie de evolución o de camino de superación, sino la síntesis como como un permanente logro del equilibrio a partir de tener siempre como esa antítesis
interna, como si fuera un mecanismo mismo del movimiento, ¿no? Como que esa tensión. Entonces la inteligencia artificial funciona así. Lo otro es también como empezar a mirar eso dentro de un paisaje, ¿cierto? Entonces, en ese paisaje tenemos este mundo analógico, entre el cual, como tú bien lo indicas, también hay toda una cosa que va desde, claro, nada más en el viaje psicofisiológico, hay muchas capas, ¿cierto? Que están precisamente, por ejemplo, en rituales ancestrales, en psicodelia, en plantas, en drogas de síntesis, en fin, y todas las cosas que hay en la mente, en el cerebro, y lo que te digo, como toda esta relación psicomental, psicofísica, es como un mundo también que sigue estando en misterio. A mí lo que me parece muy interesante es que la inteligencia artificial, mira, esta es la cuestión, o sea, antes para hacer sociología, tú lo que tenías que hacer era hacer encuestas, conseguías un patrocinio para hacer la mayor cantidad de encuestas que pudieras para poder darle como un peso fuerte a tu investigación, ¿cierto? Así hacías 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1 millón de encuestas, las analizaban y, bueno, y después de muchos meses de trabajo, a veces hasta años, entonces sacaban un libro donde estaban como las conclusiones y los resultados de esa encuesta, que los académicos trabajan un buen tiempo porque era el último estudio sobre el análisis sociológico, yo no sé qué, ta. Resulta que hoy en día, por ejemplo, Zuckerman tiene acceso a la información de 3.000 millones de personas instante a instante, ¿sí? O sea, tiene una encuesta, nos está encuestando de cierto modo instantáneamente a todos, es decir, él ya no tiene que esperar, o sea, fuera de la cantidad de encuestas que hace, eso nunca ningún estudio sociológico jamás había podido hacer un estudio de esos. O sea, repartir tantas encuestas, menos tener el análisis y los datos casi en tiempo real, ¿cierto? Entonces, eso hace que haya aparecido una nueva sociología, ¿cierto? Que son esos datos, ¿sí? O sea, que ya para realmente, o sea, ya hay una información que permite saber mucho mejor cómo somos, ¿cierto? Que lo que decían los sociólogos hasta hace nada. Casi es la muerte de la sociología desde el punto de vista de los datos, de cómo se hace. Ahorita todos deberían es querer acceder a esos datos que tiene Zuckerman o que tiene alguna de estas redes para poder hacer algún tipo de estudio o de análisis, porque todo estudio o análisis que hagan va a estar muy por debajo de esa cantidad de datos y esa inmediatez de respuesta que ellos tienen. Por eso la lucha también por la apertura de esos datos, porque esos datos sean abiertos para poder que la sociología, la antropología, la psicología, nosotros mismos, cada persona si quiere, entre a ver esos datos y los analice, o sea, que tú puedas ver cómo es tu comportamiento, o puedas ver todos esos datos también de alguna manera como si desde tu capacidad de análisis, analizar. Ellos en este momento los hacen privados, es como el capital, no es el oro negro, dicen eso, es el nuevo oro, digamos, esos datos allá encerrados, porque son la nueva sociología, son la nueva antropología, son la nueva forma de saber cómo somos y es una forma que nunca se había tenido antes. Ahora, aplícale eso al hecho de que esas inteligencias artificiales ya, por ejemplo, analizan entonces nuestras conversaciones día a día. Entonces pueden llegar a saber más de nuestro inconsciente, de lo que llegó a saber Jung, Freud o cualquier psicoanalista, ¿sí? O sea, cualquier persona, o sea, podrían llegar a saber mucho más, digamos, de cómo pensamos, por qué pensamos como pensamos, ¿cierto? Por qué decidimos lo que decidimos y por qué de o sea, cómo trabaja nuestro procesador y una cosa más, y eso podría solo saberlo la inteligencia artificial, es decir, podría saberlo solo ella, nosotros nosotros seguiríamos estando en la ignorancia de cómo funciona eso, sino que ella lo podría llegar a resolver. Es una especulación que ya hago, dado que he aprendido a hablar, como que aprendió, lo que te digo es que aprendió a hablar porque nos escuchó, algo como así, ¿sí?
sea, escucharnos mucho, 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 mucho fue lo que le enseñó a hablar. A ella no le enseñaron a hablar diciendo el sujeto, luego se lee el predicado, luego usted pone el artículo y pone esta cosa aquí. No, digamos, lo que hizo fue analizar números, ceros y unos. Imagínate el bruto de ceros y unos de millones y cantidades de información y abstrajo patrones de ahí. Y abstrayendo patrones de ahí dijo, esto es esta gente, esa cosa que parece como una cosa, como un amasijo de nada, como un ruido, digamos, ¿cierto? Como un ruido, o sea, muchas conversaciones, millones de conversaciones, lo que para nosotros sería un ruido, para una inteligencia artificial puede llegar a encontrar un patrón allí, puede llegar a encontrar un patrón ahí en ese ruidajo que el cerebro jamás podría ser capaz, nuestro cerebro jamás sería capaz de encontrar un patrón ahí, ¿cierto? Una inteligencia artificial, un cerebro artificial puede llegar a encontrar un patrón ahí y bueno, imagínate eso, ¿qué sería? Como conocernos de una manera que nosotros no nos conocemos, aunque eso ya lo están diciendo, ¿no? O sea, que ya ellos nos conocen de una manera que nosotros no nos conocemos y de esa manera nos pueden conducir un poco como a niños, ¿no? Porque entonces la mamá sabe que, al niño le gusta esto con esta lechita y entonces así es que se lo toma, o como engaña uno al pajarito, no, entonces a este le gusta es como la azuquita de acá, entonces aquí se la pongo, entonces el pajarito empieza a llegar así, entonces que se supone que así nos están conduciendo a nosotros y eso nos está dando mucha rabia, pero tal vez sea una cosa inevitable como la que te digo yo que pasó como con los simios, o sea, tal vez lo que está evolucionando es la inteligencia y bueno, en fin, entonces supongamos que hay unos seres superiores, ¿por qué no? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que hay, siempre lo ha habido, siempre ha habido gente que sabe más que tú, siempre ha habido gente más sabia que tú, siempre ha habido grupos de personas más interesantes o más llenos de más información y mucho más profundos que tú? ¿Por qué no creer que vivir tranquilo siempre ha habido? ¿Por qué no vivir tranquilo con el hecho de que haya otra gente que sabe más que yo? Igual que es su inteligencia, volvemos al punto. O sea, ellos pueden saber mucho, pero yo no sé nada de eso, ¿cierto? O sea, eso está muy bien para ellos, pero yo tengo que preocuparme por mi propio desarrollo interior, ¿cierto? Porque si yo no me preocupo por mi propio desarrollo interior, como que el desarrollo interior del otro no me sirve, ¿cierto? O sea, no me sirve para yo poder gozar más como del ser humano, ¿sí es lo que te digo? Entonces, como que si aparece un paisaje donde hay un escenario que va de lo analógico a lo digital, y en lo digital vamos encontrando unos niveles de cosas que nosotros ya no podemos entender, porque mira que las máquinas no nos están escuchando solo a nosotros, es decir, Andrés, si ella aprendió a hablar escuchándonos a nosotros, ¿qué va a aprender de escuchar el viento? ¿Qué puede aprender de escuchar el agua? ¿Qué puede aprender de escuchar los pájaros? Imagínate una inteligencia artificial que puede aprender de escuchar todos los pájaros del mundo con sus sensores, o sea, poniéndole los sensores y que nosotros ya estamos siendo sensores de ella al interactuar con ella, porque nosotros somos como pajaritos arrimados a estos computadores que son como los lugarcitos donde le ponen el agüita a los colibríes, digamos. Entonces nosotros nos arrimamos acá y de alguna manera como que le dejamos una azuquita a esa inteligencia artificial y le traemos como información de allá, ¿cierto? O sea, como que nosotros recogemos el azuquita de lo analógico y se lo traemos aquí a lo digital, traemos el azuquita de lo analógico, entonces esas inteligencias aprenden de todo, entonces es lo que me parece sorprendente, no sé qué va a pasar, no sé qué pueda pasar, pero lo que sí sé es que no va a solucionar nuestros problemas existenciales como personas, no lo va a hacer, no va a hacer eso. O sea, nosotros tenemos que seguir como actuando un papel como de personas en el mundo y ese papel tiene arte y puede ser satisfactorio o puede ser una mierda, ¿cierto? Y la idea es que sea satisfactorio, o sea, la idea es seguir actuando nuestro papel de ser un cuerpo humano en un mundo es que sea, pero como que sea arte y que nos satisfaga y tiene que ver mucho otra vez con crear un cuento, un proyecto, una narrativa que nos ubique, sí, dentro de una realidad, estamos hablando dentro de cómo hacer el paisaje que es. Por ello te decía, hay un paisaje que viene con todas esas capas de lo analógico, pero que ahorita se empotra con toda esa cuestión de lo digital, la realidad virtual y va por allá hasta el metaverso. Y no necesariamente son temas ya ni cosas ya que nosotros como que podamos comprender como del todo, sino que yo creo que es un poco
como si fueran unas ciudades muy gigantes que uno no alcanza como a pensarse la ciudad, sino que uno alcanza a pensarse como su recorrido, como cuando iba a Bellas Artes la primera vez, que de los primeros ejercicios que nos hacía, por ejemplo, el profe de dibujo o algo así, era como dibujar o recordar el espacio por donde uno recorría y ya era un despertar muy grande para uno cuando uno llegaba a la universidad. Uno pasaba por ahí como sin fijarse mucho, ¿sí? Como que pasaba uno por todos lugares sin fijarse mucho y de repente uno ya ve cuántas cuadras es ese camino, cuál es el edificio que hay en tal esquina, por dónde es que paso yo, cuáles son las escalas, y de repente empieza a aparecer todo eso, como que se ilumina, ¿cierto? Y creo que eso es así, o sea, creo que estamos como en una situación así, como que lo que necesitamos es volvernos más conscientes de nuestros recorridos y saber que nuestra manos está darnos sentido, crear el sentido, o sea, que no podemos estar esperando que el sentido venga de afuera y que buscar como el sentido afuera, pues afuera de tu misma familia, o sea, como de tu misma tribu, no lo vas a encontrar. Vamos, o sea, digamos como que la motivación te la tienes que hacer ahí como con tu gente, digamos, ahí como tu cosa, ahí es donde tenés que resolver el asunto como de eso, como de, y no sé si sea angustiante el hecho de soltarse, el hecho de que ya no tenemos como otra vez no tenemos una visión como general, y tal vez ya no la volvamos a tener nunca porque la inteligencia artificial es capaz de tener una visión más general. Lo que nosotros podemos tener es una visión general de nuestra situación, digo yo escénica, es lo que sigo insistiendo, digamos en términos de nuestra comprensión. O sea, yo creo que nosotros como seres, y eso es otra cosa, creo que lo que estamos haciendo es aprendiendo a ubicarnos como dentro de este nuevo escenario. Pero pienso que la forma de ubicarnos bien dentro de este nuevo escenario es aceptar que hay nuevos jugadores superiores a ti en el paisaje, ¿sí? Es decir, como aprender a aceptar eso, siento yo, que es lo que le está doliendo mucho al hombre, creo que nos duele y es ese sentir que estamos quedando Desplazarlo. como que no podemos mirar sino más chiquito, o sea, que no podemos comprender sino hasta cierto punto. O sea, nuestra comprensión tiene un límite, nuestra felicidad tiene un límite. Nosotros no necesitamos saberlo todo para ser felices. Nosotros solo necesitamos comprender cómo en qué estamos, mija, qué vamos a hacer hoy, cómo es la jugada, listo, esto, tal, y es como que me gusta y te gusta, y entonces podemos vivir un día espectacular porque hacemos algo que nos gusta a los dos, y por alguna razón será, y por algún sentido será, por sus historias, eso. Pero ya eso como de empezar como a indagar, digamos, ahí es donde empiezo yo que empiezan a pasar todas las teorías conspiranoicas, que también son muy interesantes, pero entonces necesitan antagonismo, ¿sí? Necesitan antagonismo, o sea, necesita como que no creernos como ningún guión como así, y por eso yo creo que tan interesante lo de la creación, porque en la creación podemos incluir esos juegos como de antagonizar cosas para hacer ver como esos antagonismos y por lo menos dejar pensando y, y al mismo tiempo crear la escuela como de conversación, porque tampoco puede uno como simplemente dejar pensando al otro y no estar abriendo la posibilidad del diálogo, ¿cierto? Eso Bueno, iría como del antagonismo, vuelvo y digo, porque lo otro que cerraría es que el antagonismo es necesario para el desarrollo de la inteligencia, era lo que te decía, o sea, como que la inteligencia funciona porque tiene dos sistemas. Entonces hay uno como que siempre le está antagonizando, como el diablo y el angelito, no sé. Siempre le está antagonizando, es clave. Y entonces como que en esa antagonía es que pueden elegir qué puede ser mejor, ¿cierto? ¿Qué puede ser mejor dentro de dos opciones? Y lo otro que diría es el paisaje. Entonces yo terminaría cerrando, que necesitamos una inteligencia intercultural en el metaverso. Necesitamos una inteligencia simbiótica en el metaverso. El metaverso ya hace parte del paisaje. Puede que nosotros no estemos allá todo el tiempo o vayamos a veces o ni siquiera vayamos a ir, pero digamos como que muchas cosas ya están organizadas en relación al metaverso, desde lo digital, desde la realidad aumentada, desde la realidad virtual, desde un poco de cosas, ¿cierto? Todo lo analógico no es... me parece muy interesante también, igual que el coronavirus que reveló la fragilidad del ser humano y nos puso como
a introducir en nuestras conversaciones otros temas que no teníamos como tan pendientes, el de la fragilidad, el de la extinción, el de ciertas profesiones que eran minusvaloradas, ¿cierto? O que otros actores empezaron a tener mucha fuerza como los doctores, los médicos, las enfermeras, la gente del cuidado, empezaron a surgir muchos temas. Igualmente, pues estas tecnologías también pues sacan a la superficie pues toda esta sinfonía electrónica, la tecnología artificial, pues también es una sinestesia simultánea también entre las cosas más heroicas, pero también las heridas de cada uno y también muchas cosas empiezan a surgir. Y es que es una cosa paradójica porque pues parecen ser cosas como que van sin sentido, pero en algún momento también, y es en la conversación que van surgiendo como los nuevos significados y los nuevos sentidos acerca de cómo cada quien vive eso, pero pones tú varias cosas interesantes ahí alrededor de lo que tiene que ver con el tratamiento de los datos y que esos datos no sean corrompidos también por otra vez como por esa idea del capital así extractivista, sino como que esos medios pues, sean más abiertos, más libres, más de lo que en la cultura libre se habla del código abierto, el código abierto, para que hayan también la posibilidad de que no se cierre y que sepamos también como que no puedan estar persuadidos para otras intencionalidades. Pero otra cosa de las que me gustan en lo que planteaste es como eso de los patrones que las inteligencias pueden hacer por nosotros. Incluso esa inteligencia de observar y de conocer a partir de patrones es una inteligencia que Hansi Pregnack en el libro hablaba de una inteligencia casi ya metasistémica o paradigmática. O sea, ese tipo de inteligencia, pues, si vemos también como una evolución de esa inteligencia, pues esas inteligencias también pues van empezando a leer patrones en el tiempo que es que nosotros nos queda difícil conocer la historia de la humanidad. Hasta ahora se están contando esas historias de esos patrones de la evolución de la biología con la cultura y de estudios mucho más metateóricos. Está empezando a surgir como en la sociedad como mucho metateoría, como mucha síntesis de muchos patrones, de mucho conocimiento, pero porque empiezan a tener como eso. Pero ahorita pues acompañado con las tecnologías que también hacen ese trabajo y lo hacen muy bien, creo que me parece bien interesante porque ya no es mirar tanto, ya es una cognición como más general, pero por el tiempo también mucho más localizada, porque eso se concreta también también nos descarga un poco de esa ansiedad de conocerlo todo, de saberlo todo, sino como que el metateórico lo que hace es abstraer patrones de tiempo o patrones de cosas, incluso es que extrae como las mieles de grandes campos de información y logra poner como eso como de una manera más asimilable, más de una cognición frente a eso que es como que puede ser como una vaina desbordante. Entonces me parece interesante en la medida que eso también puede mostrarnos, pues no sé, eso también pone en jaque un poco esa cosa de las espirales del desarrollo, de la dinámica espiral que asocia mucho como la evolución de la conciencia. Creo que si se pone uno a ver esos estudios ya de patrones muestran que de pronto esas teorías no están del todo ciertas en todo el sentido. Mm. Sí, sí, no sé cómo quedará ahí lo de las teorías de los niveles de desarrollo, pero sí es es interesante pensar eso, digamos, desde eso, desde el antagonista, como precisamente eso que tienes tú ahí, que te permite ser, digamos, que te permite expresarte, ser de una manera también interactiva, o sea, que el antagonista es lo que te permite ser interactivo y la interacción es como la existencia misma, o sea, como que ser es estar en relación, ser es como estar interactuando y si uno está haciendo es porque está interactuando y si está interactuando es porque hay un antagonista ahí metido de algún modo también dentro de la conversación tiene que haber un momento en que hay digamos, una especie como de antagonismo, un extrañamiento podría decirse también, que hace que el otro reaccione también con nueva información. Y ahí en digamos, como que ese chuzón, digamos, ese punto, ese pequeño chuzón del antagonismo
hace que brote, digamos, como nueva información y que entonces la información sería como un sistema permanente que no, incluso no tiene como final, no tiene como un lugar donde finalizar, sino que, tiene, que debe ser disfrutado, digamos, debe ser vuelto arte, o sea, como la conversación, ¿cierto? O sea, que en últimas debe volverse un arte para que sea Ah, humorístico, porque no tiene no tiene límite. Mm. Android no tiene como, es una fuente inagotable, digamos, mientras tú lo puedas seguir como antagonizando, él sigue reaccionando. Yo Es creo que como, ya vamos llegando a la hora para ir como redondeando. ¿Sobre qué te gustaría hablar la próxima conversación? ¿Qué hilos de pronto quedan ahí abiertos o cómo ves tú de una futura conversación? ¿Qué temas podríamos empezar a yo lo mirar? que, espera un momento, muchacho, ya está que sale. Un momentito. Yo diría que, no, pienso que hay que seguir insistiendo en muchos elementos que tienen que ver con ese trayecto de lo analógico a lo digital. Yo creo que una de las cosas es empezar a hacer el paisaje, recordar de pronto un paisaje analógico que hemos recorrido, pero empezar a trazar ese paisaje digital hacia una especie de, o sea, hacia un horizonte donde tú no alcanzas, ¿sí? O sea, hacia algún punto donde tú dices, ah, bueno, listo, ahorita voy a pensar eso para saber qué es lo que está pasando allá. No, es empezar a hacer como una idea de, bueno, al contrario, ya deja ese paisaje allá, ¿cierto? Déjalo allá porque ya se te sale de la medida y empecemos a concentrarnos sin perder de reojo ese paisaje allá, Ujú. em- concentrarnos un poco acá y empecemos de pronto a hacer el fueguito eh, digital, digamos, el fueguito digital que también ha sido como estas conversaciones desde el año pasado y de pronto empecemos a mirar cómo ese fueguito digital de pronto también empieza a dialogar con el metaverso, ¿cierto? En el sentido de que yo lo siento es como un camino, ¿sí me entiendes? No siento como el metaverso y lo analógico separado, sino que siento es como un camino y personas como recorriendo por ahí, pero la mayoría como comiendo, como ha mostrado esas imágenes de los drogadictos con esa nueva droga, fentanilo o algo así, ¿cierto? Que son como zombies, ¿cierto? Yo veo como que la mayoría de la gente está en ese tránsito, pero ¿por qué son como zombies? Porque no hay chamán. No hay un chamán que les esté diciendo cuál es el paisaje, cuál es el recorrido, dónde está él ahí, dónde está. ¿Dónde está ahí como en ese paisaje tecnológico? Y creo que eso es una de las angustias que muchas personas tienen en este momento, es dónde queda uno. Pero claro, también tiene que tratar de aceptar que la tecnología es hija nuestra, o sea, que la tecnología tampoco es que esté... Hay la conspiranoia pues de que llega también desde Marte, que lo traen otros marcianos, otras cosas, pero de todas maneras, sea que lo hayan traído otros marcianos o no, nosotros somos como parte de esa creación, ¿cierto? Somos como padres también responsables. Sea que haya venido la información en un meteorito, la haya filtrado por una puerta interdimensional, lo que sea, digamos, nosotros tenemos como parte en ese genoma humano, en ese genoma maquímico, y pues eso, o sea, yo lo que pienso es que necesitamos como hacer un paisaje, tal vez, ¿te acuerdas? Como como tener como un paisaje, ir como mirando como un juego, como mirar, como el camino ¿cómo es que se llama esto? El camino a español que hacen como para viajes, como para trascendencia mística, Camino a Sao Paulo, creo que es. Camino a San, ¿qué? Bueno, un camino que hay para hacer como transformaciones personales y que se hace pues allá en España y que dura varios días y que San Postelo creo que es algo así el camino, digamos como que al metaverso también se puede plantear como un camino rumbo eh, no sé, experimental, pero yo no quiero decir que el metaverso es el cielo, ni el metaverso es la tierra prometida, ni nada de esas cosas, sino que es simplemente una forma de organizar el paisaje. No sé, creo que eso es de lo que hay que hablar mucho todavía, o sea, ¿cuál es el paisaje, cuál es el nuevo paisaje en el que estamos hoy con las nuevas inteligencias artificiales? ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda eso?
otra vez el metaverso, que era una vaina que estaba ahí como escondida, vuelve y surge, todos esos conceptos. Yo creo que nos vamos a volver muy digital, o sea, toda la gente va a empezar a hablar más de estos conceptos, ¿cierto? De inteligencia artificial, de metaverso, de todas estas cosas. Entonces, creo que ese paisaje es fundamental determinarlo, como el escenario, un poco como el escenario en el que quedamos, y ahí es donde se mueven los nómadas digitales también para entender ese asunto. ¿Y qué sería entonces dentro de ese concepto de volver a la tribalidad, ¿cierto? Esa tribalidad que se vuelve y se arma, que sería ser un nómada digital en ese ámbito, que es lo que nosotros proponemos como, digamos, como el sujeto o el digamos, como el personaje, digamos que empezamos como a imaginar que puede estar ahí, no en el metaverso, sino yendo y viniendo entre lo analógico y el metaverso, así como metamodernamente también como oscilando y no en el metaverso porque tú tengas las gafas ahí, pues, o que todo el tiempo estés metido ahí, sino porque ya lo ves, o sea, ya lo ves y lo entiendes, ¿sí? Y lo comprendes y sabes de qué se trata y lo puedes ver como en una continuidad, digamos, también histórica, ¿cierto? Y no eres como, no te dejas sorprender tampoco, digamos, sino que también sigue siendo eh, pues lo que queremos, como un humano, digamos, ahí en el metaverso, o un humano en la realidad virtual. Bueno, y que todas esas transformaciones que se están haciendo también del cuerpo, pues que entren en diálogo. Yo creo que lo máximo que podemos hacer nosotros, independientemente de lo que cada quien haga con su cuerpo, con su dispositivo, es mantener el círculo de la palabra, el círculo de lo. Ese es el ritual fundamental, digamos, o sea, reunirnos a conversar. Creo que eso tiene que seguir siendo, pues, como lo fundamental. Y ahí lo que está llegando es que están llegando también inteligencias artificiales. Y si el día de mañana llega un marciano, usted sabe que ahí ancestralmente también pueden llegar los pájaros, y pueden llegar los perros, y pueden llegar los niños. Ahí, yo creo que ahí es donde tenemos que seguir insistiendo y no cerrarnos. Es un círculo que no es cerrado, sino que tiene unas reglas, que tiene unas normas, ¿cierto? Sí debe tener unas reglas y unas normas para que la gente participe. Y la norma fundamental es escuche, escuche. O sea, si escucha, tiene derecho a hablar. Si escucha, tiene derecho a hablar. Entonces, creo que ese sigue siendo como nuestro gestualidad básica, digamos. Cerraría con eso.